todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Así que ningún comentario, porque José Antonio Abreu absolutamente tiene que estar a la hora, es de la gente que está a la hora y tiene que estar recibiendo al presidente para un concierto. Así que ningún comentario mío, sino por qué José Antonio Abreu no podía faltarnos hoy, porque no le cambiamos el día de su programa, porque realmente es imposible no decirle al país en un momento, odio la palabra crisis, de dificultades, de que lo que todo el mundo, y tiene razón, por lo cual está en condiciones difíciles, hay algo tan extraordinario, existen seres tan extraordinarios que llevan el nombre de Venezuela y que no solamente lo llevan ellos, sino que nos hacen sentir a todos los que participamos en algo grande que hace Venezuela, por los venezolanos, pero también por los otros países. Y eso no es común, y ese no común, ese no igual siendo igual, se llama José Antonio Abreu. Gracias. José Antonio Abreu acaba de obtener el Premio Internacional Interamericano de Música Gabriela Mistral. Si hubiera sucedido algo horrendo, hubiéramos tenido 8 columnas, hubiéramos tenido grandes retratos en los periódicos, hubieran salido grandes discursos. Esto es uno de los premios más codiciados que da la OEA, la Organización de Estados Americanos, a los ciudadanos más ilustres. Por ejemplo, nada menos que acompaña esta vez a José Antonio Abreu, uno de los hombres más admirables de la sociología, no latinoamericana, sino de la sociología, yo no hago esa diferencia, que es Darcy Ribeiro, y muchas otras personalidades de alta capacidad, porque los que concursaban no eran sino sábados, grandes nombres en todos los sentidos. Yo quisiera saber por qué nosotros mismos no podemos ser generosos pues, con nosotros mismos, diciendo que tenemos a José Antonio Abreu, cuyo ejemplo no solamente trabajo, sino lo que él ha propuesto y que nació como toda cosa grande en muy pequeño, y me refiero a las orquestas juveniles, es tomado en cuenta ejemplo y metro de los grandes países. Nosotros que nos vivimos quejando, y por eso una vez más me refiero a este libro que se llama El Manual Perfecto del Idiota Latinoamericano, porque son grandes, pero si nosotros tenemos de qué ser grandes, tenemos de qué ser orgullosos. José Antonio Abreu primero nace en un estado venezolano, no es caraqueño siquiera, es trujillano, ¿no es así? Trujillano, en Valera. Naciste en Valera, y uno le pregunta, ¿quién es? ¿Tú estudiaste música? Cuéntanos un poquito, para que nos demos cuenta que sí podemos ser grandes. Desde niño quise ser músico, Sofía, y ante la imposibilidad de costearme estudios en aquel entonces especializados, tuve que dar un rodeo, estudiar una carrera universitaria, graduarme de economista y luego poder entonces consagrarme al estudio de mi arte y de todas maneras ejercer la docencia universitaria y mi profesión. Pero en realidad no dijo todo. Él no dijo que su madre no quería que fuera economista, ¿no? O tus papás tienen... No, alguien quería que tú tuvieras esas carreras académicas, porque lo que es músico, pintor y todo eso no era como una carrera, ¿no? Ellos estimulaban enormemente en mí la vocación musical, pero desde luego en aquel momento la música no tenía en Venezuela un perfil profesional definido, pues. Entonces, claro, mi padre aspiraba a que se pudiese constituir una carrera, exacto, y entonces, bueno, lo complacimos en eso, y no me arrepentí, porque la formación universitaria me ha sido útil, muy útil, en el desarrollo de este proyecto, efectivamente. Proyecto que se inició, por cierto, en tu casa, Sofía. Y quiero agradecerte profundamente ahora, porque el Premio Interamericano de Cultura no se me otorga a mí como persona, no lo recibo a título personal, lo recibo en nombre de todos los que como tú me acompañaron en esta tarea. Recuerdo aquella tarde, era una exposición de Francisco Narváez que tú habías organizado en el museo, y yo no tenía dónde ensayar, teníamos solamente
la generosa hospitalidad de María Teresa Castillo en el Ateneo, que los fines de semana nos permitía, con una amplitud de miras extraordinaria, Mujer generosa, estupenda. una maravilla. Allí tuvimos nosotros nuestro entrenamiento inicial, pero nacemos a la vida pública de la cultura en tu museo, la noche en la que tú tuviste la idea de hacer coincidir la inauguración de la exposición con la presencia de personalidades de la vida nacional, y esa noche, ante el presidente del Congreso, ministro, el jefe de Estado, entonces nosotros lanzamos este programa, esta ilusión. En aquel entonces era una ilusión, era un sueño. Eran apenas 100 muchachos, yo había comenzado con 8 muchachos en un pequeño salón. Y el museo era chiquitico. Era pequeño en aquel entonces, luego tú has ido invadiendo las áreas y vas a terminar por ocupar para qué se trae. Pero lo que sucede con José Antonio es que es muy importante. Él empieza, y él lo contó aquí, su tía fue la que le creó yo, porque José Antonio Abreu y yo tenemos, es muy difícil, tengo que hacer un paréntesis, entrevistar a una persona a quien uno admira demasiado. Es más fácil cuando uno puede hacer una entrevista y no decir lo mucho que uno admira. Y tengo la suerte de no admirar tanta gente porque no son tan admirables. José Antonio es un ser admirable, es un ser que tiene como base para mí algo esencial, que es el sentido de la hora, de la puntualidad. Me contaba, él ha estado al servicio de Venezuela de la manera que ha estado al servicio de muchos presidentes, y todos han dicho, es un ministro o es un ente público que nunca habla, pero que nunca trae problemas, sino soluciones, que siempre viene a la hora. A mí me contaba una mujer tan inteligente y tan dura como Aide Castillo, que es una mujer brillante, que José Antonio Abreu, siendo ministro de Cultura, le hacía antesala para lograr el mejor presupuesto que más ha tenido la cultura en Venezuela. Pero José Antonio Abreu tiene facetas muy secretas, muy difíciles, porque tiene un don de ser grato para todo el mundo. Eso no es peligroso, José Antonio. Yo no conozco gente para que tú no tengas una palabra agradable, para quien tú no tengas... Es decir, eso no es peligroso ser tan... No, yo creo que es que todo ser humano tiene virtudes importantes, potenciales, que aun cuando no pueda desarrollar totalmente, deben ser reconocidos. Y mi trabajo se basa en lograr cooperación, amistad y el aporte voluntario de la gente. Entonces he aprendido a respetar a las personas enormemente y a estimular sus cualidades y su participación en el proyecto desde el principio. Pero tú, es decir, yo soy a la vez la que tengo ahorita el reloj de José Antonio, entonces estoy saltando porque me da miedo que llegue tarde. En eso, perdóname, también, y no es por devolverte, digamos, tu elogio tan generoso, tú has tenido una actuación pionera, porque el personal del Museo de Arte Contemporáneo, el equipo que tú has logrado constituir allí, es un hermoso equipo, sí. Es un equipo que está identificado fervorosamente con su trabajo por el tratamiento que tú has sabido darle a ese personal desde el principio. Y yo creo que eso es importantísimo. Incluso el personal más modesto, el personal administrativo, a todos los niveles, ahí se ve que hay un sentido de equipo. Y yo creo que nosotros modestamente hemos logrado esto para poder alcanzar las metas que se han conquistado. Pero tú empiezas como músico, yo te conozco como director de orquesta, es decir, como compositor, pero de repente dejas eso y empiezas a organizar pequeños grupos que se han convertido hoy día en orquestas que creo que se dividen. Yo quiero que me expliques ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo nace eso y por qué eso es, digamos, metro, modelo de los países? Yo el otro día estaba viendo una revista española, lo veo en la revista francesa, que por cierto que la gente que no te quiere dice que te copiaste el modelo francés. En Bogotá, la señora Gaviria, todo el mundo quiere el ejemplo venezolano. ¿Qué es ese ejemplo venezolano? El ejemplo consiste en lograr que la música y su enseñanza se convierta en un instrumento de rehabilitación, de rescate y de desarrollo de la personalidad del niño y del joven, especialmente del niño y el joven de bajos recursos, al cual la educación musical le brinda un camino en la vida. ¿Pero por qué? Es decir, ¿cómo nace? Porque
es decir, de director de orquesta, que lo hacías también y tenías nace una cosa que más bien es organizativa, que es de aprendizaje, porque cuando, donde tú vas desapareciendo como primer actor, pues. Sí, porque durante mi pasantía por las escuelas de música del país, yo pude percibir el gran potencial de la educación musical venezolana y también las aspiraciones de la educación musical venezolana, y una de ellas era el que muchos niños y jóvenes tuvieran acceso a la enseñanza de todos los instrumentos en todo el país. El maestro Sojo sembró una gran escuela de música en Venezuela, una escuela maravillosa, la escuela José Ángel Lamas, en la cual se sembraron estos principios, y los músicos de la Sinfónica de Venezuela que vinieron al país, muchos de ellos invitados por el maestro Ríos Reina a enseñar, formaron una generación inicial muy brillante. Entonces esto me estimuló a procurar el surgimiento de esto en el interior, en todos los estados, y trabajar. Las primeras fueron grupos pequeños. Grupos pequeños, sí, aquí y en Lara y en Aragua. ¿Tuviste dificultades? Las dificultades enormes, porque... pero no eran solamente las económicas, pero del mismo o acudían mucho, deseaban mucho. Acudían muchísimo, porque tú sabes que Venezuela es un país eminentemente musical. Por todo el país tú encuentras vocaciones, miles de vocaciones juveniles e infantiles por la música, talento musical desbordante en todos los niveles de la sociedad, y la música ofrece amplísimas posibilidades al desarrollo intelectual y humano de los niños y de los jóvenes. Entonces, empezaste por grupos, el primer grupo conjunto musical fue en donde, antes de interrumpir un momento el programa. Fue aquí en Caracas 8 muchachos. 8 muchachos. Que ensayamos en la sede del Conservatorio de Landaeta, que nos facilitó el maestro, que en paz descanse, Ángel Sauce, para eso. Pero en realidad hoy día, para ser numérico, ¿cuántos muchachos? 110.000 entre jóvenes y niños en el país, en los distintos núcleos que conforman el sistema infantil y juvenil del país. Núcleos en los que se imparte la enseñanza musical, teórica, instrumental y también vocal. Dicen que la música es antiviolenta y que hace a la gente dulce. Nosotros somos más violentos que nunca. ¿No crees que necesitamos más núcleos? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que de verdad es difícil. Primero, porque el maestro Abreu no es ministro de Cultura. Segundo, nunca perteneció al CONAC. Entonces, más difícil que nunca en la entrevista para alguien, que yo creo que deberían haber muchas entrevistas para José Antonio Abreu, y sobre todo el otro día Zapata, a quien admiro tanto, a quien tan unida estoy en casi todos los programas, de todas las cosas que hago, me decía, pero tú dijiste el otro día que honrar honra. Y en Venezuela se suele mucho, entonces, buscarle algún defecto. Y yo me puse a buscar defectos a San Antonio, por supuesto, para tratar de ser como los demás, y le encontraba siempre más virtudes, porque creo que creaste la puntualidad. Dicen que no eres muy suave con los grupos, dices que con esa apariencia eres duro y exigente, que logras lo que quieres con una gran paciencia. ¿Cuál dirías tú que es el enigma José Antonio Abreu? Porque no puede ser, es decir, José Antonio, yo no sé cuántos años nos conocemos, son tantísimos, pero yo no te he visto perder la calma, no te he visto... Dicen que te pones muy bravo cuando sale una crítica contra ti y que eres feroz en esos momentos, pero yo no me ha tocado verte en eso. ¿Eso es verdad? Eso se exagera mucho, no es así. ¿Ah? No, en absoluto, no. Todo lo contrario, ¿no? La verdad es que en esta profesión, y tú lo sabes, un mundo de opiniones múltiples, uno tiene que estar habituado a eso y preparado para eso. Lo fundamental, y no hay ningún enigma, yo pienso que lo básico... ¿Pero qué dirías tú? ¿Cuál es tu... No, lo básico... Tu columna vertebral. El trabajo, trabajo, Sofía, el trabajo, no hay otra fórmula, el trabajo y el estudio. Yo te pedí, el trabajo y el estudio.
Ábrete un poquito eso. Ajá. Enséñame tu libreta un momentico. Ustedes saben que es muy feo pedir regalos. Pero yo un día le dije a José Antonio, pero mira José Antonio, yo quiero en Navidad que tú me regales algo muy especial. Y él se puso todo así porque, ¿qué será? Y yo tengo curiosidad de ver una libreta tuya. Yo no sé si la cámara la puede tomar. Daniel, ¿puedes tomarla? Vamos a ver si puede. Bueno, yo creo que en eso reside el secreto de José Antonio. Verdes, amarillos, rojos. ¿Qué colores más utilizas? Verde, amarillo y rojo. ¿Lo rayado qué significa? Lo que está planeado y ya realizado. Bueno, esa libreta se la conozco. Aquí está una que tiene más colores todavía. Aquí tienen esta. Yo creo que en una persona sí se puede confiar. Las rojas son las que están hechas ya. No las verdes. Las verdes. Las rojas son Materias que tienen una importancia grande, que están allí pendientes, y las amarillas lo que está pendiente normalmente, ¿no? Lo que queda. Pero es una manera sencilla de planear el tiempo. Yo tengo de recuerdo de regalo de Navidad y le dije, mira, eso no es indiscreción porque no tengo capacidad de detective para saber lo que ahí escribe. Pero ¿cómo te entiendes tú mismo lo que escribiste? Un sistema de siglas, de abreviaturas. ¿Cuánto de las cosas que tú allí escribes cumples? ¿Tú escribes todos los días, Iván? Sí. ¿Cuánto logras de ese día? A veces todo, a veces parte, a veces nada. Eso depende de los días, ¿no? Y entonces, lo importante es no lo que se obtiene en un día, sino a lo largo de la semana. Lo importante es que las actividades previstas para la semana se cumplan a lo largo de la semana. Y en eso consiste un juego de distribución de tiempo, en el que pienso que una disciplina, ¿verdad?, una metodología severa, que procuro yo inculcar siempre a los jóvenes en el trabajo musical, es suficiente. La disciplina, lo que yo conozco es que siendo ministro de Cultura, tuvo la ocasión de visitar el museo. Nunca vino con guardaespaldas, sino creo que por ahí deben dar una especie de paraguas que debe ser contra todos los malos tiempos que hay en el país. Nunca faltó a la hora. Aquí está, por cierto, miren, aquí está. Qué mal tiempo te espera, si no te espera, sino tiempo bellísimo. Va a acompañar al presidente al Brasil y luego vamos todos juntos, aunque sea acompañándote espiritualmente, a recibir el premio en grande en Washington. Muchas gracias. Que repito, no lo recibo a título personal, lo recibo en nombre de todas las centenares de personas de toda índole, desde los más humildes atrileros de la orquesta hasta los maestros que me han acompañado. Pero, José Antonio, y los amigos como tú. Pero tienes algo, por ejemplo, tú tienes tiempo para rezar, porque me decía un gran amigo tuyo que iba a veces a la iglesia y te encontrabas solito rezando. ¿Por quién rezas? ¿Para qué rezas? ¿Y en qué crees? Tú y yo hemos conversado mucho sobre eso. Por todo y por todos. En primer lugar, por los jóvenes y los niños que tengo a mi cargo. ¿Tú eres creyente? En primer lugar. ¿Para ti la religión es un medio o un fin? No, es un mundo, es una dimensión suprema de la existencia. Es la religión la que te permite tener un cuarto de estómago, no comer. Lo más horrible del mundo es invitar a José Antonio a almorzar, porque él te dice, invítame a almorzar. Entonces, ¿qué le voy a poner? Entonces empieza a hacer así, a escarbar así, y dice, está delicioso el plato, está delicioso. No ha probado, otro poquito así. Y en un tiempo dado, yo tenía una gran manera de eso que llaman la corrupción. Le encantaba el dulce de leche que le traía el coro, pero ahora decidió hacer dieta. Dieta absoluta. Y entonces tiene una disciplina feroz. Una disciplina feroz, así es. ¿Cómo es tu disciplina ahora? Bueno, una disciplina, cuéntame. 0 pan, 0 azúcar. Y ejercicio, me dijiste. Y ejercicio. La doctora Sofía te recomienda. Una hora diaria de ejercicio. Claro, ya no dirijo a la orquesta con frecuencia, porque estoy dedicado al trabajo institucional y entonces pues tengo que compensarlo con ejercicio mecánico, que me hace mucho bien. Mientras
¿Tú oyes música mientras haces ejercicio? Sí, como no, claro, por supuesto. Oigo música siempre. ¿Qué oyes? Trabajando, todo tipo de música, sobre todo la música coral, a capella, me encanta, ¿no? Durante el trabajo. Música sinfónica también, música de gama. Depende de los momentos, incluso de los momentos espirituales que estoy viviendo. Pero sin duda, esas son preguntas muy comunes, pero la gente quiere saber quiénes son esos hombres, quiénes son hombres que hacen a Venezuela. Es decir, no hablemos de músicos venezolanos porque siempre ponen dificultades y no quiero poner. Pero de esos grandes músicos, ¿cuál es el que en cualquier momento es tu paraguas? Mozart. Indudablemente, es la música divina por excelencia. La música que refleja la perfección de la divinidad y de lo absoluto en el arte, para mí. Cuando eras ministro de Cultura, como cargo, porque representante de la cultura venezolana lo eres siempre, ¿no tuviste la tentación justamente de irte más y proteger más lo que tú dices que Venezuela es tan musical? Y no en absoluto, al contrario. Yo pienso que durante esa gestión se abrió el CONAC hacia muchas otras áreas de la actividad. Por ejemplo, el área que compete de las artes visuales. Sí, por primera vez fueron fundaciones. Dimos un importante impulso a las artes visuales, un importantísimo impulso al teatro, un importante impulso además a la política editorial del Estado. Nosotros recibimos a Monte Ávila con 5 millones y ya el segundo año debe estar dotada con un presupuesto adecuado, redimensionada sus perspectivas de producción, de distribución. Es decir, fue realmente una gestión que trató de atender. Desde luego el cine no, por ejemplo, en aquel entonces había otros organismos del Estado que atendían el sector cinematográfico. Sin embargo, al final de la gestión, nosotros presentamos proyectos de ley que luego se han concretado en la creación del Instituto de Matrimonio, en la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, en la creación de la Dirección Nacional de Artesanía del CONAC, creada por esa ley introducida por nosotros en el 93, y que hoy se están desarrollando como instituciones, unas autónomas y otras adscritas a otros organismos. José Antonio Abreu es, o a veces el parecer, no el amparo de Putifar no solamente tiene que ser, sino parecer, parece ser realmente etéreo, puro, extraordinario, parecen que es maquiavélico. Me contaron el otro día que había un organismo que iba a desaparecer del presupuesto nacional. José Antonio Abreu no dijo una palabra, pero hubo una visita de una gran personalidad que le interesaba mucho Venezuela, porque hoy día cualquier persona que quiere invertir con nosotros es nuestro mejor visitante. José Antonio no dijo una palabra, no pidió presupuesto, no pidió nada, sino simplemente hizo que ese grupo actuara delante del presidente. Bueno, ese grupo fue invitado por ese país y por supuesto no fue quitado del presupuesto. Esas son las cosas que dicen que son las abreadas, las cosas terribles de José Antonio. ¿Cómo haces tú esos juegos? No, es que yo pienso que uno de los factores importantes para el desarrollo de cualquier proyecto es mostrarlo y comunicarlo. Comunicarlo a la audiencia cultural y comunicarlo también al Estado. Porque el artista ha mantenido a veces una distancia frente al Estado que no se justifica. El artista tiene que estar en diálogo continuo con el Estado, diálogo frecuente y fecundo con el Estado. Yo no le tengo miedo a ese diálogo. Sí, pero entonces, si el Estado no quiere tener ese diálogo con la gente que se hace. Entonces procuro que los poderes públicos estén siempre informados de lo que se está haciendo. Es decir, y me gusta mostrar... Tú tienes el don de la ubicuidad. Lo acabas de llegar en Japón, vas al Brasil, vas a Washington, vienes de Apure, vas a... No, son actividades normales. Lo que ocurre es que, claro, estamos trabajando en varios frentes y me tengo que mover en esos frentes. Estamos trabajando en el Frente Nacional siempre. Mucha gente quisiera, pero no puede. Estamos trabajando... Es el paraguas. No, en absoluto. Porque la gente dice que por lo contrario el paraguas... No, es la necesidad de afrontar la responsabilidad. La necesidad es la que engendra... Tienes que tener, tú sabes que a veces uno cree que en secreto la necesidad engendra todas las energías, tú lo sabes. Yo no sé nada de eso, yo sé que a veces me inquieta mucho esa energía de José Antonio Abreu. Ahora, sin duda,
la cultura ha sido considerada, es considerada todavía, si uno ve el presupuesto nacional, a pesar de que casi todos los gobernantes se llenan, vamos a decir gobernantes, los estados se llenan la boca, porque la cultura es todo y dicen todos son discursos, pero no me refiero a los presupuestos. Yo no quisiera más hablar, yo creo que José Antonio Abreu sabe que nunca le he hablado de dosados, ni de dinero, ni le he pedido, ni le pido. Sino, claro que lo necesita, pero hay algo más importante, es la importancia que el Estado le dé a la cultura. Y vamos a repetir más que cultura es todo lo que hace el hombre. No se trata ni de cuadros, ni de una orquesta, ni de una fundación. Es tener justamente el respeto por todo lo que es creatividad. El día que eso se haga, todos los estados serán más grandes, todos los venezolanos seremos mejores. Porque cuando de repente dicen, pero ¿cómo le van a dar dinero a una orquesta si no hay un hospital? Se cayó un cuadro, eso no pasa nada. La pintura siempre será eterna. ¿Y cómo si hay un hospital y hay ranchos? Si nosotros tuviéramos la seguridad que quitándole el dinero o las posibilidades a las bibliotecas o a los museos o a las orquestas, eso fuera de verdad para que la gente viviera mejor, para que la gente tuviera una calidad de vida mejor, todos los que trabajamos en los diferentes campos de lo que llamaríamos cultural lo haríamos. Lo que pasa que lo que hace la vida mejor, lo que cambia la calidad de vida de la gente es la cultura. Y una de ellas, por ejemplo, es una buena televisión que con tanto esfuerzo vamos a tratar todos los venezolanos de demostrar que la televisión es el mejor medio para comunicarnos con la gente, que la gente se comunique con nosotros, que no sea de aquí para allá, sino todos juntos haríamos una televisión mejor, haríamos conciertos, haríamos todas esas cosas a través de la televisión. José Antonio Abreu tenía interés en muchos proyectos, el proyecto de la televisión para la gente. Así es. Pero eso no es cierto que dicen que la cultura como una cosa innecesaria, como una cosa... Pero tú has dicho algo muy importante, Sofía, es el vehículo a través del cual se expresa lo mejor del hombre, y trabajar por el desarrollo cultural de la población, especialmente de los jóvenes y los niños, es luchar también contra el atraso y contra la pobreza. Lógico. Porque es capacitar al niño y al joven, ¿verdad?, en un área tan importante como es el área de artística, el área literaria, el área en general que considera la formación estética de la personalidad, en una dimensión que es indispensable, sí, para lograr un ciudadano humanizado, un ciudadano consciente. Como se llenan. Exactamente, se llenan. Bueno, eso es parte fundamental de la lucha contra el subdesarrollo. De verdad que yo creo que los artistas somos luchadores muy importantes contra el atraso educativo, contra las rémoras, incluso contra las rémoras económicas. Antonio, la capacitación de los niños, por ejemplo, digamos en artesanía de instrumentos, y de los jóvenes. Acaba de inaugurarse algo que ustedes no saben, algo importantísimo, es que los instrumentos de los niños venezolanos, muchos son hechos por nosotros mismos, los venezolanos. Acaba de estar aquí en Venezuela el maestro Carl Roy, que es un eminente director, exdirector de la Escuela de Artesanía de Instrumentos de Mittenwald en Alemania, y él expresó a los medios de comunicación en un acto en la Cadena Tobar con motivo de la llegada del presidente Herzog su admiración por la calidad de los instrumentos que se están fabricando en el país por artesanos jóvenes con maderas venezolanas. Ahora, hay países dictatoriales que por su gran tradición cultural, por ejemplo musical, como era, digamos, lo que se llamaba la Unión Soviética o Rusia, pero que sigue siendo con el determinante horrendo del comunismo, en el cual sí se le ha dado importancia a la cultura porque justamente a los más cultos los tenían presos. Estaba preso un sitio como Sájarov, como Solzhenitsyn, como los grandes músicos, pero sin embargo eran los grandes músicos y ellos le daban importancia, y tanta importancia que eran a los que tenían peor. José Antonio Abreu, por darle esa gran importancia a la cultura, podría trabajar con cualquier régimen
dictatorial o democrático con tal de que a la cultura se le diera todo el poder? Es que democracia y cultura forman parte de una sola gran concepción. No es así. En el sentido de que el Estado democrático, al garantizar libertad al artista. Es que los estados no democráticos no lo dan. El Estado democrático garantiza un clima de libertad fundamental. Eso sí, depende también del grado de desarrollo de una democracia. Una democracia que no suministra los recursos necesarios para el desarrollo a fondo del potencial artístico del pueblo, quizá no cumple, ¿verdad? Como pasa en muchos países. Yo creo que Venezuela es una democracia en ese sentido ejemplar. La cultura, ¿verdad?, forma parte de la definición incluso constitucional de las funciones prioritarias del Estado venezolano. Bueno, la constitución venezolana es hermosa, pero sí, no creo que se cumpla. Pero refleja una concepción, Refleja una concepción. Da un marco de referencia para ello. Que las grandes planes de repente. Hay países en donde hay una dictadura feroz, donde hay presos políticos y donde sin embargo se le dan grandes posibilidades de realización a grandes, vamos a volver a decir, grandes realizaciones culturales, ¿no? ¿Podría José Antonio estar en uno de esos países, hacer sus orquestas en un régimen cubano? No podría. Podríamos, en un régimen como el cubano, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el campo de la capacitación juvenil musical. Es decir, nosotros hemos cooperado con la Juventud Musical de Cuba, es decir, en cuanto al intercambio de valores pianísticos, de valores, y yo creo que no puede, el hecho de existir o no relaciones con ese país no puede en absoluto coartar ese intercambio. Durante mi gestión, por ejemplo, yo fomenté enormemente ese intercambio porque había un deseo enorme de jóvenes artistas cubanos, de artesanos, etcétera, de entrar en conexión con nosotros. Y se estableció un mecanismo, digamos, de mutua cooperación y de mutuo conocimiento que creo que ha sido útil desde el punto de vista de la relación del Estado venezolano y del movimiento cultural venezolano con el movimiento cultural de ese país. José Antonio Abreu, con esa cara, con esa voz tan calma, con esa mirada tan penetrante, es temido, muy temido. ¿Qué prefiere él, ser querido o ser temido? No, yo, en primer lugar, preferiría simplemente ser recibido como soy, comprendido como soy, entendido como soy. Si terrible es dedicarse, yo me dedico al trabajo, Sofía, tú lo sabes, con disciplina, con tenacidad, con energía. Bueno, si eso causa temor, quizá un país en el que durante muchos años, bueno, prevaleció incluso en ambientes educativos, etcétera, un principio muy laxo respecto a la relación del joven con sus estudios, y donde se creyó que la educación artística podía estar, digamos, caracterizada más bien por la informalidad y que los estudios de arte no tenían por qué tener el rigor de otros estudios. Exactamente, bueno, eso en la música no es posible. Los estudios musicales requieren un rigor, requieren una disciplina, un sistema. Hay en la música un rigor, es decir, inclusive de la cuestión técnica, como casi la de un cirujano. Exactamente, porque hay una cuestión, y en el campo instrumental, que también un desarrollo incluso muscular, motor, así como ese ejercicio diario del cerebro y del cualquier instrumento. Por supuesto. Ahora, José Antonio tiene muchas facetas y hemos conversado mucho. He tenido la suerte de oírlo mucho. Es una pretensión decir que hemos conversado. Yo lo he oído mucho. Es un gran lector. Gracias. Y yo voy mucho a las librerías y además como soy reportera, siempre pregunto quiénes compran libros,
qué libros compran, quiénes lo visitan, y he encontrado temas muy diversos a la música misma, y sobre todo a la filosofía que compra, y uno de ellos, de los buenos compradores, José Antonio Oro, además de tener la suerte que es una de las mejores suertes, comprar y leerlo sobre todo. Y leerlo, sí es. Pero muchos dicen, pero si José Antonio es monacal, José Antonio podría vivir en un convento, le gustaría ser monje, si no pudiera ser músico. ¿Sería eso tu otra posibilidad de vida? No, es que yo de creo que reflexión, lo importante no es la forma que revista la existencia, sino el fondo de la existencia, el sentido de la existencia, eso es lo importante. Entonces el sentido de la existencia mía es la consagración total y ferviente a una labor. Pero y esa es lo que... pero todo ser tiene algo que deja. Cuando uno escoge un camino, sí, hay muchísimas cosas maravillosas. Es decir, tú eres compositor, en este momento no puedes estar componiendo, tú estás en el Brasil pensando, yo te oí pensando en los niños que no pueden viajar en tal avión porque tienes, además de todo eres cargadora, ¿no? Porque tienes niños que tienen que ir a un baño y no tienen, entonces en el avión no tienen un baño y te los encargan los más. Pero no has podido ser. Tú eres un buen instrumentista, has dejado de ser un buen compositor, has dejado de serlo. ¿Cuál de todas las cosas que has dejado de hacer? Como hay que decir la verdad, tuve un pequeño problema técnico y se quedó lo mejor. ¿En cuál de las tantas cosas que tuviste que poner hacia un lado, no dejar para siempre, sientes de repente esa punzadita? Posiblemente el piano, ¿no? Que me hacía mucha falta a mí. Pero tú tocas, porque yo sé que desde luego todavía, tus hermanas, sí, pero ya no como antes, pues decir, que yo tenía más tiempo para llegar a mi casa, estudiar, tocar. Me hace falta, pero estoy realmente tan apasionadamente adherido a lo que hago en este momento que me hace vivir con profunda alegría. ¿Le tienes miedo a la muerte? En absoluto. Es un tema que hemos tocado en mucho absoluto, en absoluto, absolutamente. La muerte es el tránsito a otra dimensión de la vida. Entonces es lo que crees en la otra vida. Absolutamente. ¿Y cómo sería la otra vida, José Antonio? Bueno, yo espero que sea una vida muy feliz. Muy feliz. ¿Tú crees en la felicidad? Estoy seguro de que sí. En la vida próxima nos encontramos con Dios. Realizamos plenamente nuestro potencial espiritual. Tú sabes que cuando nosotros hablábamos en el saloncito del museo, siempre digo, José Antonio, es una especie de póster, porque tú no comes póster, pero yo sí. Y nos quedamos hablando, y tú me dices todas esas cosas, y yo durante 2 minutos las creo, y digo, eso no es posible, eso no me lo puede decir un hombre que es de nuestra época, que cree en todas esas cosas hermosas y que existen, ¿no? Tú también crees en eso en tu vida, lo predicas con tu vida. Tú eres una consagrada, y por haberte consagrado con esa intensidad y esa pasión, has logrado ser una obra modelo. Yo lo que soy es trabajadora, pero es porque no sé hacer otra cosa. Y nos ha dado el ejemplo a muchos. ¿Qué crees tú que para qué debe servir la televisión? Que es el gran tema. Yo creo que exaltar los valores humanos, difundir los contenidos de la educación, promover valores, estimular el desarrollo de la humanidad, promover el desarrollo de los pueblos. Tú viste, por ejemplo, ahora lo que la gente dice, tú navegas, y entonces yo primera vez creía que navegaba, y dice, no, yo le tengo horror, yo me mareo, pero casi me mareo porque navegar es pues todo el internet y toda esa cosa. Y esa música, digamos, electrónica, esa música diferente a los instrumentos que nosotros conocemos, o medio, sí. Tú las conoces, yo lo medio conozco. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que es una expresión de la cultura contemporánea y no se puede negar? ¿Y tú la disfrutas? Bueno, ¿qué se entiende por disfrutar? Es decir, tú dijiste hace poco que la entiendo y tú disfrutas Mozart. La entiendo, no, pero eso no significa que no esté, digamos, plenamente dispuesto a recibir otras expresiones, digamos, de la música de nuestro siglo que responden a realidades sociales y culturales evidentes. Y esa música ha creado un mundo, y ha creado estrellas, ha creado repertorios, ha creado mensajes, y debe ser reconocida como un componente de nuestra cultura contemporánea, independientemente del análisis crítico que podamos desarrollar en torno a los orígenes y al sentido de eso. ¿Tú crees que esa historia de la música va a cambiar con esa otro mito que se llama el milenio,
que en el 2001 y 2002 la música de Mozart va a ser otra cosa, y lo que va a entrar es un mundo netamente donde será computación, internet. No, esos son simplemente, no hay que confundir lo que es la dimensión instrumental, es decir, son recursos, los recursos electrónicos desde luego se desarrollan inmensamente, la informática proporcionará nuevas perspectivas, etc. Pero eso no significa que los elementos esenciales, eternos de un arte van a perecer, quizá podrán transformarse, evolucionar, y sobre todo el legado de los grandes maestros. Al contrario, yo creo que hoy día, bueno, tú has mencionado a Mozart, pero podríamos mencionar a Bach, podríamos mencionar a Beethoven, son figuras ya de la humanidad, y hoy día cuando revisas tú las listas de las ventas de discos y de música, la difusión actual de la música de Beethoven es absolutamente universal. El año de Mozart yo vi la cantidad más grande de publicaciones diversas. Inmensa. Y bueno, y surgirán otros autores, surgirán otros compositores, vendrán nuevos desarrollos. Que tú, y en este caso sí me pongo al lado tuyo, respetamos inmensamente, que es el tiempo. Así es. El tiempo de los demás es que mis compañeros necesitan el estudio, y entonces estamos felices de verte tenido, pero seremos muy felices que nos digas hasta luego. Muchísimas gracias, Sofía, por esta gratísima ocasión, que se debe no a mis méritos, sino a tu cariño, a tu afecto, a tu generosidad conmigo. Antonio, tú sabes que, entre otras cosas, por la puntualidad tuya, que en tantos años en la puntualidad con la cultura y con el país has tenido. Muchas gracias, Sofía, un millón de gracias.